a todos, creo que a la mayoría nos conocemos, gracias a Dios, a otros que no, bueno, ya hubo la oportunidad de presentarnos. Gracias por estar aquí en este día. Muchas gracias por la invitación, la verdad que sí me sorprendió cuando me dijo el pastor que viniera para compartir por el aniversario. Dije, ¿a mí? Entonces, pero dijo, sí, ok, dije, muy bien. ¿Cuántos otros dijeron que no? No sé qué era. Fue unánime. Ok. ¿Cuántos más andaban de vacaciones? Pero no. La cuestión está en que no, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí definitivamente y hablando en serio. Y este pasaje es un pasaje que a mí, bueno, todos me llaman la atención, pero es una de las cuestiones que más vemos de Jesús cuando tenía sus discusiones con la gente. Casi siempre las discusiones de Jesús que nos encontramos en los evangelios, muy rara vez, por no decir que ninguna, probablemente, era con gente pecadora o con gente que no era de la iglesia. Casi todos los argumentos y regaños que tenía era para gente, la gente religiosa de esa época. En este caso los que predominaban eran los fariseos, ¿no? De hecho, hasta hoy en día todavía se utiliza el término de fariseos como para más o menos denotar una actitud como la que ellos tenían. De hecho, no sé si les ha tocado escuchar un nuevo término que se llama menfarisea. ¿No? No, menfarisea. Sí, en vez de que me enoja o algo, es menfarisea. No eso, o sea, menfarisea, eso menfarisea. O sea, es un término relativamente nuevo entre los cristianos en redes sociales. Sí. Hasta hay una página que sí se llama menfarisea. Y está muy divertida de repente, ¿no? Porque se discuten cosas así como de este estilo. En fin, hoy precisamente se está celebrando, gracias a Dios, 3 años de que están conformados como una iglesia. Y de hecho me gusta que el término, ¿no? Es eclesia o eclesía. Que es el término griego que se utiliza para denominar una asamblea, ¿no? Una reunión de personas, que es básicamente lo que es. Y como decía Toño, yo le digo Toño todavía, sorry. Aquí le dicen Marco, ¿verdad? No. ¿Todavía le dicen Toño? Ok, muy bien, perfecto. Es la reencarnación de Pedro. Bueno, perfecto. Entonces, sigue siendo Toño. Como decía, no es el lugar, es siempre la gente. Pero una de las cosas importantes que va a hacer esto, y en todas las congregaciones y en todas las iglesias, como estamos acostumbrados a decir, de hecho yo tenía la curiosidad de por qué en inglés se le dice church. ¿Ustedes saben por qué en inglés se le dice church a la iglesia? Viene del alemán, y eso me puse yo a leerlo un poquito ahora en estos días. Viene del alemán que es Kirche o Kirche, que significa casa de Dios, casa del Señor, pero eso sí hace denotación a un lugar más que a un grupo. Entonces, de ahí el inglés tiene muchas palabras que derivan del alemán, entonces de ahí sale de Kirche, o sea, de church, para ahora. Entonces, por eso en inglés se dice church. Interesante, ¿verdad? Que son términos parecidos, pero no son iguales al mismo tiempo. Pero una de las cuestiones, a final de cuentas, de estar haciendo iglesia, como le decimos en donde yo estoy, ¿no? Es esa cuestión que con el tiempo son una congregación joven, realmente, son una congregación que, como para los que mayoría de nosotros sabemos la historia, salió de otra congregación, por eso se llama el Remanente, creo, ¿verdad? Sí, y de alguna manera hubo algunas cuestiones por las que se decidió hacer esto. Pero una de las partes que a veces las congregaciones podemos estar tentados a hacer es de repente empezar a repetir ciertos patrones de lo que teníamos, y a veces como que nos convertimos en lo que habíamos jurado destruir de alguna manera. Es una tentación muy natural para todos, ¿no? O sea, creo que a nosotros a veces nos pasa como hijos, de repente nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo como en nuestros papás. Y les, yo soy mi papá. Yo estoy actuando como mi papá, yo estoy hablando como mi papá, y yo no quería ser así, de alguna manera, ¿no? O sea, nos sentimos medio mal, aunque no es algo totalmente malo. Pero el punto es en este pasaje los fariseos, los líderes religiosos de esa época, tenían esa cuestión. Lavarse las manos era una cuestión importante. Hoy en día
lo sabemos, ¿no? Y después de la pandemia, pues peor tantito, ¿verdad? O sea, lavarse las manos, es más, hasta estornudar ya daba miedo en público, porque nos volvimos mucho más higiénicos en ese sentido, pero para ellos era tan importante, ¿no? Y esa es la discusión que hay aquí. La discusión era por lavarse las manos, de verdad, o sea, por lavarse las manos. ¿Cómo eso va a ser un motivo de discusión? Pero lo era. Para ellos era muy importante ese tipo de cuestión ceremonial. Era una cuestión, como nos dice el pasaje, tradicional. Y eso es donde Jesús empieza la discusión precisamente con ellos. Cuando les empiece a decir, y lo que él dice es hipócritas. O sea, ustedes están muy preocupados por las tradiciones, por lo que se ve, por cómo se hacen las cosas, por la apariencia de las cosas. Creo que como cristianos muchas veces, y a veces como congregaciones, podemos tener esa situación en donde nos empezamos a sentir cómodos y a gusto con lo que hacemos y por cómo lo hacemos, que lo convertimos en una tradición. Y las tradiciones están padres, ¿no? Y no son malas en sí mismas. El problema es cuando de repente empezamos a amar las tradiciones y empezamos ya a dejar de lado el porqué de las cosas y nos enfocamos más en la tradición misma. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. O sea, a ustedes les importa más la tradición que el porqué de las cosas. Otra de las cuestiones y otra de las discusiones que él tuvo con ellos en algún día fue también por el día de reposo. Era lo mismo, ¿no? O sea, que si se podía hacer, que no se podía hacer, ¿no? Yo, como a lo mejor algunos de ustedes, crecí en un trasfondo muy tradicional en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿no? Mi trasfondo, yo vengo de una iglesia, crecí mucho en la iglesia bautista independiente. Y entre los bautistas están los bautistas y luego los bautistas independientes, que son, algunos les dicen los bautistas libres. La línea dura. La línea dura. O sea, existen los bautistas y los que son los más canijos son los independientes, ¿no? O sea, y alguien decía que eran los bautistas libres de Dios, porque se dicen los bautistas libres, libres de Dios, ¿no? Porque somos tan independientes que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas ni quién, nosotros hacemos nuestro propio mundo. Crecí en ese entorno hasta mis 14, 15 años, después de la iglesia evangélica, y he estado con eso, pero he crecido mi formación de crecer en la iglesia ha sido de mucha tradición, y cuesta trabajo de repente romper ese tipo de cuestiones, a pesar de que yo me las cuestionaba muchas veces y no las lograba entender el por qué. Ahí crecí y aún así a uno le cuesta trabajo el salir adelante de todo eso, pero la cuestión cuando las tradiciones nos empiezan a ganar, y eso es una cuestión que siempre va a ser muy importante para la iglesia en general, y ahora nosotros somos parte de esa gran iglesia, ¿no? Yo escucho mucho a la gente que dice, no, la iglesia, ya la gente no quiere venir, a la iglesia, a los jóvenes no les interesa la iglesia, ya, en fin, ustedes han escuchado ese tipo de cuestiones, todas las hemos oído, ¿no? Y de repente digo, bueno, ¿y qué hacemos distinto también nosotros? ¿No? Ahora, con esto no se trata de comprometer, a veces las tradiciones son buenas siempre, insisto, no son malas en sí mismas, el chiste es cuando las amamos y se nos olvida el porqué de ellas, y era la cuestión aquí. Y de repente son cosas que dice uno, bueno, ¿y eso está en la Biblia? Una vez un hermano dijo, no está en la Biblia, pero debería. Y ya cuando empezamos a pensar de esa manera, no está en la Biblia, pero debería, es cuando nosotros empezamos a reemplazar nuestros gustos y preferencias por lo que es realmente el corazón de Dios. Por eso Jesús les decía, este pueblo de labios, en el versículo 6, con sus labios me adora, pero me honra, pero su corazón está lejos realmente de mí. Dice, ¿por qué? Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y eso es una cuestión bien interesante que yo creo que todos debemos de tener siempre mucho cuidado cuando caemos en
en la cuestión de ser gente de iglesia, que hemos crecido en la iglesia, que hemos estado toda vez en la iglesia. Yo he estado en la iglesia desde que tengo uso de razón, desde mis 2 años, ¿no? Y me acuerdo que una vez, un hermano que aquí ustedes conocen, Mario Ibaben, me decía, no, a mí me hubiera gustado ser como tú, crecer desde chiquito, en la iglesia y estar así, no hubiera hecho todos los, errores que yo hubiera hecho. Digo, sí le entiendo su punto, le dije, pero a lo mejor eso que usted ha vivido le ha hecho apreciar más también la gracia y el amor de Dios, que cuando uno ha crecido desde adentro y está acostumbrado a hacer las cosas como siempre las ha visto y son normales, ¿no? Por ejemplo, ir todos los domingos a una reunión y todo eso, que no son cosas malas, pero la cuestión está en ese punto, cuando de repente nuestras ideas humanas pueden convertirse en mandatos de Dios. Y la cuestión es esa, que nos vamos yendo más por nuestros gustos que por las necesidades. En donde yo estoy ahora, que como decía el pastor, es donde está Daniel, que a quien ustedes conocen. Este mes, por ejemplo, no nos vamos a juntar. Todo el mes de julio se decidió que no nos íbamos a reunir en persona, que íbamos a hacerlo desde casa y en línea. Es una tradición que se rompió de alguna manera, porque la tradición es que nos juntemos y nadie nos obligó, no es como en la pandemia que pues ni modo, o sea, había que hacerlo de esa manera, que siempre había esa gran discusión, ¿no? De la rebeldía, de que nos vamos a juntar, no nos importa. Bueno, pero aquí la cuestión era, nadie nos lo está prohibiendo, simplemente fue algo que se determinó. Y para algunos fue como que cierta incomodidad, ¿no? Alguno me decía, me llegó, me acuerdo uno de los que estaba diciendo, ¿tú viste alguna vez que había pasado eso en alguna iglesia? Que nos dejáramos de reunir por un mes. Le dije yo, no, le dije la verdad, así por gusto, le dije la verdad, no. Pero no me molesta, le dije honestamente. ¿Por qué? Le digo, pues, le digo, ¿tú vas a poder estar todos los domingos de julio? No, como 2. Le digo, ¿y tú? Otros 2, que no son los mismos 2. En fin, fue una determinación que se hizo para tratar de que la gente se reuniera también en las casas. Pero también yo entiendo, porque de otro lado también, pues, donde estamos se renta, se paga y no a mucha gente, y yo no lo veo en particular mal, pero a muchos como que les hizo cortocircuito el decir, no nos vamos a juntar en un lugar, lo vamos a hacer en las casas y en línea, ¿no? Y así como que, ¿por qué? Porque es una tradición de alguna manera que se rompe. Si de repente a lo mejor un día decidiéramos no tener ningún canto aquí ustedes y nomás llegar a orar y predicar, sentirían raro, sentirían como que, no sé, aquí falta algo, ¿no? Pero El hermano se va. Ándale, y puede pasar eso, que a lo mejor el hermano se va, ya para qué me quieren, ya no vamos a hacer esto, porque un buen culto tiene que tener 3 cantos y luego una predicación y luego otro canto. ¿Sí me explico? O sea, son las tradiciones las que de repente nos pueden empezar a agarrar a nosotros por el gusto. No está mal eso, pero de repente no queremos cambiar absolutamente nada de acuerdo a las necesidades que la gente puede llegar a tener, exactamente. Entonces, esas son cuestiones muy importantes. O sea, celebramos la quinceañera de nuestra hija el pasado viernes. Los pastores nos hicieron el honor de estar ahí compartiendo, ¿no? Yo creo que oramos, el pastor hizo una oración, no me acuerdo si Sandy hizo otra oración, y luego nosotros hicimos otra oración. Se acabó y empezamos a servir los alimentos, ¿no? Llega mi esposa y me dice, oye, ¿no vamos a orar por los alimentos? No oramos por los alimentos. Dije, perla, hicimos 3 oraciones. Le dije, o sea, no oramos, es como que, le dije, perla, no es como que dice, no oramos por los alimentos. No como. No se los voy a bendecir. No se los voy a bendecir porque no oraron. ¿Sí me explico? Yo insisto, no estoy en contra de orar por los alimentos. Yo particularmente lo hago. Cada mes oró después. Ándale, cada mes oró después, ¿no?
Había un chiste de un niño que le decía a otro niño, le dice, oye, empezó a comer así como si nada, le dice, oye, ¿que tú no oras por los alimentos antes de comer? Dice, no, mi mamá cocina bien. No necesito orar por la comida. Pero, en fin, detallitos, cositas, que insisto, las tradiciones son buenas, nos marcan algo, pero no nos enamoremos de ellas porque nos llevan a perder el enfoque y nos hacen incluso a veces ponerle trabas a las personas que quieren acercarse verdaderamente a Dios. Cada congregación, lo he visto, tenemos ese gran reto. Romanos 8:9, y yo sé que aquí, porque me lo comentó el pastor, creo que el año pasado llevaron un estudio del libro de Romanos. Durante 2 años. Durante 2 años, un libro. Entonces yo creo que cualquiera de ustedes me puede decir de memoria Romanos 8. 8:9, y que me lo pueda compartir, ¿no? Así de memoria. No se crean, no es cierto, no se trata de eso. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Memorizar versículos, excelente, pero tampoco son concursos de memorización, sino de realmente aplicación. Dice, ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y esa es una de las cuestiones que nosotros debemos de hacer, o sea, tratar de vivir conforme al Espíritu, buscar vivir conforme al Espíritu. La cuestión es cuando nos enamoramos más del modelo. ¿El modelo a qué me refiero? Al cómo se hace iglesia. Hoy en día estamos muy acostumbrados a la manera de cómo se debe de hacer iglesia. Tenemos un programa, tenemos nuestras reuniones, cómo se deben de llevar. Y si de repente nos las mueven, nos causa ese cortocircuito, pero hay que recordar que la visión es más importante que el modelo. Se nos olvida el por qué empezamos a hacer las cosas. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. El por qué lo estamos haciendo. O sea, ¿qué es la necesidad que hay de repente de la gente allá afuera a la que queremos alcanzar, y cómo hacerlo? Y a lo mejor el Señor va de repente a moverlos a zonas de incomodidad, ¿no? Y les digo, cuesta trabajo. Donde yo estoy ahora, esa es una de las cosas que me ha gustado, pero que no ha sido fácil. Yo he estado en varios momentos incómodos en donde estoy y me congrego, pero al mismo tiempo ha sido un momento de aprendizaje realmente para mí, de romper mis propias tradiciones, mis maneras de entender cómo debe de ser la gente. De repente hay gente que está así, ¿no? Digo yo, ¿y estos por qué están así aquí? ¿Y estos por qué están así aquí? O cómo se visten, o cómo hablan. Y digo yo, ¿sí me explico? Cositas de ese estilo que nos pueden llevar a esa cuestión, pero cuando nos enamoramos más del modelo y perdemos la visión, nos vamos alejando de ello. Nosotros y esta congregación empieza precisamente porque creo que donde estábamos antes, esta era una de las cuestiones que está ahí. No me toca a mí juzgar, pero sí lo hago. Pero me adjudico a veces esas cuestiones. Y es algo con lo que debemos de tener cuidado de no repetir siempre en donde estemos. O sea, de decir, ok, Señor, guíanos para ver cómo nosotros podemos realmente alcanzar más allá de la estructura que a mí me gusta, más allá del tipo de cosas que a mí me gusta. Guíame a hacerlo, porque es como tratar hoy de vender, no sé, videocaseteras, ¿no? Y quejarnos porque la gente no me las compra, porque así las hace, porque pues, ¿quién las usa hoy en día? O sea, pues a lo mejor a los que les guste lo vintage, ¿no? O lo más viejito, pero simplemente el mundo cambió. Y cuando decimos el mundo cambió, no queremos decir que el mensaje de la iglesia debe de cambiar nunca, pero sí la manera en cómo compartimos las cosas y cómo hacemos las cosas y cómo nos acercamos también a la gente. Entonces, hay que aprender a entender los cambios del mundo
para liderar en donde Dios nos haya puesto. Yo veo a la gente de repente muy asustada por los cambios que vemos, ¿no? En el mundo. De repente nos pueden asustar mucho. Es que hoy en día los muchachos y los problemas que tienen con la identidad de género y ¿qué otra cosa les asusta? Díganme, del mundo en el que estamos, aparte de esas dos, o nomás esas dos les asustan. La inteligencia artificial. Creen que nada más lo que ellos piensan es Ándale, correcto. exactamente, ¿no? O que es ofensivo, o cosas de ese estilo, ¿no? Pero, y de repente, yo de repente digo, bueno, Dios se asustará tanto como nosotros nos asustamos realmente. ¿O será que de repente lo que tenemos miedo es que ya no sean las cosas como nosotros nos gustaría que fueran? Y puede pasar. Toño dijo algo ahorita, sí, ahorita no nos persiguen, después quién sabe. Y puede cambiar. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que va a cambiar, pero ¿sabe qué? No se los digo en un tono de terror. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa esto? Que de repente la iglesia en lo general nos podemos volver más proteccionistas de nuestros modelos, de nuestros estilos, y se nos olvida el amor hacia las demás personas. Y esa es una de las cuestiones que la generación de hoy en día tiene. Yo hablaba con alguien que me compartió algo interesante. Dice, de repente, ¿sabes por qué la gente no se quiere acercar tanto a veces a las iglesias? Y si otro tipo de comunidades de muchos colores, el que entendió. ¿Por qué? Por la aceptación que encuentran y el sentido de pertenencia que hay. Aún en su error. Eso quiere decir que vamos a decirles que están bien. No. Pero la cuestión es que a veces le podemos, como que una condición a la persona, primero cambia y luego acércate, en vez de decir acércate. O sea, no vamos a comprometer la verdad, porque hay dos cosas muy importantes, creo que no se deben de cambiar: verdad y gracia. En el entorno del que yo crecí, que les digo era muy tradicionalista, que a algunos de ustedes a lo mejor les tocó vivir, había mucha verdad. O sea, todo era bíblico, todo era doctrinal, y lo que más nos enorgullecía era nuestro conocimiento de la Biblia, nuestra buena interpretación de la Biblia y lo que conocíamos de la Biblia. ¿Verdad? Mucho. Pero muy poca gracia teníamos, honestamente, para con la gente. Y podemos llegar a eso. ¿Me explico? O sea, me he tocado llegué a estar en una congregación en donde una persona se tuvo que salir por entrar con un sombrero. El señor así se vestía y él entró con su tejana. ¿Sí me explico? Me tocó ver como una persona llegaba y le decía, disculpe, se tiene que quitar la tejana para entrar. Yo soy así como que, ¿y por qué? Dice, es que estamos en la casa del Señor. ¿Cuál Señor? No sé qué era, no les dijo eso. Dijo, estamos en la iglesia. Pero él no entendía el concepto, ¿no? Y entonces le dice, no, se tiene que quitar el sombrero. Y se paró y se fue. Y ya no sé qué fue de su vida. No sé qué pasó, no sé qué hizo. Mi punto es, no es que vamos a comprometer la verdad, hermanos, no es que no queramos hacer eso, es que el Señor nos dé esa visión para entender los cambios para alcanzar a la gente. El saber escuchar, el saber ser una cuestión en donde no voy a comprometer la verdad, porque la verdad es que lo que es pecado hay que conocerlo como el pecado, pero también tener la opción no la opción, sino mostrar la gracia del Señor. Cuando una congregación, una iglesia, encontramos ese equilibrio de gracia y verdad, creo que estamos cumpliendo con ese llamado que el Señor nos ha dado. A mí me costó y me llevó tiempo, que ustedes no lo crean, llevo toda la vida en la iglesia y lo que ustedes quieran, pero llegó un momento en el que para mí, les digo, crecí con mucha verdad,
yo fui en mi edad ya adulta ya el poder entender la gracia de Dios. De verdad. O sea, y había veces donde yo le decía a Dios, yo no entiendo tu gracia. No la podía realmente comprender, porque había crecido con mucha verdad, con mucha idea doctrinal, con mucha obediencia a Dios. Ahora, no es malo obedecer a Dios, pero yo puedo obedecer a Dios, ¿sí me explico? Sin adorar a Dios, que era lo que les estaba diciendo Jesús en este pasaje. Si ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso les decía, su adoración es una farsa, porque podían obedecer los ritos ceremoniales, podían hacer lo que tenían que hacer, y era lo mismo. Yo me identifiqué yo les digo a la gente que yo soy un legalista en rehabilitación. Es un término que yo aprendí y lo acuñé, me lo apropié también yo. Yo soy un legalista en rehabilitación porque crecí dentro de mucho legalismo. Entonces, obedecer era lo importante, no tanto mi corazón, era cómo me veían, cómo me percibían, y aprendí a estar en los cultos, ser bien portado, que me vieran bien. Lo aprendí a obedecer. Pero se puede vivir de esa manera, obedeciendo a Dios, pero sin adorarlo. Realmente, hasta que no comprendemos la gracia de Dios, es decir, lo insuficiente que yo soy con toda mi obediencia que quiera tener, para poder realmente ser un adorador a Dios. Ese es el corazón de Dios. Eso era lo que Jesús les está diciendo. Ustedes nada más están viviendo de esta manera. Entonces busquemos hacerlo con una cuestión genuina, hermanos, en el caminar a donde Dios los lleve y los mueva como congregación, y personalmente. Recordemos esa parte siempre. ¿Cómo puedo ayudar a la gente a que se acerque al Señor sin ponerle tanta traba? Realmente la iglesia siempre ha batallado con esto históricamente, ¿ok? Históricamente. Si leemos Hechos, de hecho hay un pasaje en Hechos capítulo 15, versículo 19, en donde está hablando precisamente Jacobo, creo que es el que habla ahí. No está Hechos, aquí está. Hechos 15, 19. Jacobo está hablando, porque ahí la cuestión era que la gente eran los judíos, ya Jesús había resucitado, ya estábamos hablando del perdón, de que Jesús era el sacrificio perfecto, de que no más sacrificios, pero los judíos lo que estaban diciendo era, no, ok, vamos a empezar a predicárselo a los gentiles, a la gente que no es judía. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues van a tener que seguir el rito nuestro de la circuncisión. Entonces, si no lo hacen, entonces realmente no están bien, no están haciéndose como nosotros, ¿no? Era como decir, pues, o sea, ¿cómo es que van a creer en Cristo y aceptar la gracia sin aceptar todas nuestras tradiciones judías? ¿Cómo lo van a hacer? Y esa era la cuestión, ese era el pleito que tenían en aquel entonces. Jacobo habla aquí en este pasaje, y entonces les dice, en mi opinión, Hechos 15, 19, entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados, que era toda la tradición, ¿no? Judía, y de consumir sangre. Pues estas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías. Pero la cuestión aquí era eso, o sea, no debemos ponerles obstáculos a la gente para que se acerque a Dios. Y esa era una cuestión que pasa a veces con que como cada congregación podemos tener. Mis tradiciones hacen difícil que la demás gente
se pueda acercar. ¿Cómo le hago para que no sean esas tradiciones mías o tradiciones de nosotros o nuestro grupo que hagan que la gente, que no nos permitan cumplir con ese gran propósito? Por eso es que hay que crecer nosotros. Antes de crecer en número en cualquier congregación, hay que crecer nosotros espiritualmente. Y de repente va a haber momentos incómodos probablemente a los que nos tengamos que enfrentar como cristianos, como iglesia en general, para poder compartir y alcanzar a esas personas. Eso no es una fórmula mágica para ganar gente, no es eso, es simplemente cómo ser más como el corazón de Dios, con esa intención de servir. Efesios 4:16 es otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Efesios 4:16. Dice, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, refiriéndose a la iglesia, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Dios es el que va a ir obrando en nosotros de alguna manera para este tipo de cuestión, o sea, para que el cuerpo pueda encajar, para que todos podamos hacer nuestra función específica y que podamos crecer también de esta manera, ¿no? Pero les digo, es una tendencia que la iglesia ha tenido desde su inicio, desde los cristianos, cómo nos podemos aferrar a nuestras tradiciones, cómo de repente no podemos romper algunas cuestiones, pero veamos a nuestro alrededor y decir cómo realmente, qué es lo que necesita alcanzar, qué es lo que necesita este mundo, ¿no? Lo que les decía que platicaba con esta persona, o sea, cómo dije yo, qué triste, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me entristecen en la iglesia en general es que casi nadie quiere confesar sus pecados, honestamente. ¿Por qué? Porque nos tunden a palos, o sea, honestamente, o nos rechaza, o se nos exhibe. Veía un documental que me pareció muy interesante, está en Amazon si quieren verlo y les llega a interesar. Se llama The Jesus Music, y habla acerca de la música y el desarrollo de cómo la música cristiana, sobre todo en inglés, ¿no? Se ha ido dando. Y una de las cuestiones, uno de los pequeños pedazos que hay ahí es de cuando alguno de estos cantantes o gente famosa cristiana pues comete algún error, el que ustedes quieran, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega a ocurrir una de estas cosas, ¿no? Es, ya no toquen su música, ya no te voy a oír, ya no quiero saber nada de ti, ya no, es una excomulgación total, ¿no? Y un rechazo total. Y uno de ellos decía, tristemente, el mundo es más perdonador con sus artistas, llamémosles así de esa manera, por así decirlos, que el mundo cristiano. Dice, allá pues, y no es que esté bien hacerlo, ojo, no estoy invitando a la gente que haga lo que le dé la gana, sino pueden hacer eso y pues no hay problema, o sea, ok, bueno, ni modo, la regó y seguimos adelante. Pero dentro de la iglesia es lo contrario, o sea, no, claro, porque no podemos eximir obviamente la verdad del pecado, pero se nos olvida la parte de la gracia para con los demás. O sea, es decir, deberíamos ser la comunidad con más perdón, amor y restauración. Claro, la persona que está en pecado, claro, está en pecado y tiene que entenderlo y cambiar y mover. Pero yo lo he visto, lo he vivido en el ministerio en el que estoy. Son gente muy pública de repente y si alguien y ahora con las redes sociales pues peor tantito, si alguien dijo algo en la que se equivocó es casi excomúlguenlo, ya no se lo merece. Exactamente, ¿no? En vez de decir, a ver, espérate, o sea, pero creo que esa es una de las cuestiones más importantes que tenemos que entender, o sea, cómo ser misericordiosos y tener esa gracia, cómo no amar más mi manera de ser, la manera de hacer las cosas que la gente, que a la gente misma. Lifeway Research, que es una agencia de investigación aquí en Estados Unidos, estaba dando a conocer que
la iglesia con más crecimiento en Estados Unidos es la iglesia hispana. La iglesia hispana es la que tiene más crecimiento a nivel general, más que la iglesia de gente no hispana. ¿Okay? En este caso, si quieren llamarles anglos o como les queramos decir. ¿Por qué? Y yo de alguna manera, ¿por qué? Porque tristemente creo yo, y esa es una percepción mía, que la iglesia americana en lo general, o la iglesia anglo en lo general, que fue la que nos trajo el evangelio a los hispanos en mucha manera. Muchos de nosotros nos llegó el evangelio por misioneros que fueron a compartir. De repente empezó a suceder esto. Empezaron a amar más las tradiciones, la manera de ser. Empezaron a amar ya más la cuestión, se empezó a volver una cuestión ya más política que religiosa. Ya empezar a asociarte con uno o con otro partido, con uno o con otra ideología, más que con Dios, y de alguna manera por el control. Y no está mal involucrarse en la cuestión política, pero ya empezamos a amar más el rollo político que a la gente, y empezó a generarse una división a nivel general. ¿Qué pasa con la generación más como, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes? Y de repente como que la percepción de ese tipo de iglesia a ellos les hace cortocircuito a esa generación, ¿verdad? Cada uno es responsable de sus propios actos, ciertamente, pero qué responsabilidad nosotros tenemos como iglesia de también dejarnos de todo eso y acercarnos más a la gente. ¿Por qué la iglesia hispana no presenta ese tipo se está teniendo ese crecimiento y Dios lo está haciendo de esa manera? Creo que porque de alguna manera por nuestra cuestión cultural es que no nos hemos metido a ese nivel de asociarnos a esas cosas y nos hemos involucrado más en el amor por la gente, y en las comidas y en nuestra manera de ser. Es de verdad, creo que somos un poco más, por eso es que es muy importante, creo yo que nuestros hermanos anglos tienen que también aprender y regresar a eso, que es lo que nos enseñaron, pero también nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en lo mismo. Esa es la cuestión y el punto que Jesús nos está diciendo, no caigamos en lo mismo, que no nos pase ahí. Si nos vamos hacia el futuro, les hablé un poquito del pasado, ¿no? Las tradiciones de los fariseos, más o menos la iglesia cuando empezó, pero en el futuro la cosa no cambia mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque en Apocalipsis, cuando Dios le empieza a enviar las cartas a los ángeles y a las 7 iglesias, de alguna manera son los mismos regaños o las mismas amonestaciones de una tendencia que siempre tenemos, ¿no? En Apocalipsis 3.1, para los que no lo recuerdan mucho, es el Señor hablándoles, invitando a esta iglesia precisamente a que regresara a ese primer amor. Les dice a la iglesia de Sardis, en este caso, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes. Creo que esa es la cuestión, hermanos, cuando nuestro reto como individualmente y como congregación, viendo hacia futuro, hacia dónde nos quiere llevar. Somos una iglesia, una congregación joven que está aprendiendo, que está creciendo, obviamente. Y mi deseo es eso, hermanos, que siempre tengamos esa conciencia de no enamorarnos mucho de nuestras tradiciones, porque nos pasa a nivel individual, luego se hace colectivo, luego se vuelve una cultura todo esto. Y eso es una cuestión. Hay que amar más siempre la visión, el ver, ¿cómo alcanzamos nuevas almas? De repente va a ser con cosas que de repente oigan y digan, ¿y eso cómo? Pero si no compromete nada realmente
bíblico y la verdad de Dios, de repente estar dispuestos a arriesgarse, ¿no? Yo he aprendido eso en mi congregación, me ha servido mucho de cosas bien arriesgadas que hacen, honestamente, pero creo que también porque hay mucha gente joven y como que tienen menos miedo que uno de adulto, pero veo que de alguna manera Dios los usa, y no se trata aquí del tamaño o la edad, simplemente del deseo del corazón realmente de amar es más la visión más que la institución en la que de repente nos podemos formar. Entonces, hermanos, simplemente animarlos a eso, que estemos siempre con esa sensibilidad de no amar más la tradición que al Señor, de no amar más el modelo que el por qué el Señor nos ha llamado y el para qué nos ha llamado, porque honestamente es muy a gusto no hacer cambios. A mí me provocan mucho problema los cambios, créanme. Y yo también he caído en esa situación. Entonces tenemos que sacudirnos un poquito y buscar ver esa manera de cómo hacerlo. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que tú sigas guiándonos, Padre, a cada uno de nosotros, nos llenes de sabiduría para, Padre, no amar más nuestras tradiciones, Señor, nuestras maneras de hacer las cosas, que están bien, Señor, y cumplen un propósito, pero que no estén por encima de nuestro amor hacia ti, de nuestro amor hacia nuestro prójimo también, Señor, a la hora de lo que tú quieras hacer, Padre, con el remanente, Padre. Lo que venga, Señor, te pido que tu Espíritu guíe a cada uno de los que están aquí, Señor Jesús, que tú obres, Señor, en sus vidas y levantes a quien tengas que levantar para apoyar, para continuar, para lo que tú quieras hacer, Señor, en el remanente. Guíanos, Señor, cada día. Permítenos ser sensibles a tu voz, Señor, y al corazón tuyo para amar a las demás personas también, Señor. Guíanos en todo momento. Oramos por los pastores, Señor, también, por nuestro hermano Raimundo, la hermana Irene, para que tú los sigas guiando, Señor, también. Obres en ellos y en cada uno de los que forman parte de este grupo, Señor. Sé que los utilizarás, Señor, para tu propósito y para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Amén.